Buenos días, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos. Mire, si usted nos visita por primera vez, si usted es la primera vez que viene, es la segunda vez que viene, siéntase bienvenido. Queremos compartir la palabra de Dios y estamos seguros que cuando viene Dios y usted abre el corazón, usted va a entender la palabra de Dios. Porque el propósito de una reunión es que usted conozca a Dios. No queremos nosotros convencerle, nosotros no tenemos el poder de cambiar, pero cuando usted va a Dios con un corazón sincero, Él es el que le va a hablar. Y el día de hoy nosotros rogamos a Dios que Dios le hable a usted a través de la Escritura. Hoy queremos compartir la palabra de Dios de tal manera que su alma sea sacudida, que aquello que no comprende hoy pueda entender. Incluso hoy podemos acercarnos confiados, sabiendo que si usted tiene alguna adversidad, algún problema, y usted va a Dios, usted se acerca a Dios con confianza, Él va a empezar a meter su mano. Muchas veces cuando nosotros tenemos alguna necesidad, cuando el ser humano tiene problemas, conflictos, busca ayuda. Y entonces el día de hoy nosotros queremos primeramente dar gracias a Dios. Yo no sé tú cómo vengas, cuál sea tu situación. Tal vez tú fuiste invitado, tal vez tú llegaste a través de una invitación, a través de alguien que te dijo, pero una cosa es segura. Dios está en este lugar y hoy si tú abres el corazón, Él te va a hablar. Yo te invito el día de hoy a que esas cargas, eso que tú tienes dentro, tú vayas a Dios y le digas, Señor, es más, incluso si tú no le conoces, tú puedas decir, Señor, yo no te conozco. Hoy quiero que me hables, Señor. Si tú tienes una carga, un problema, si tú tienes alguna lucha, a nadie más puede decir que tenga la mejor solución sino a Dios. Y yo te invito a que tú pongas tu confianza en las manos de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y oramos a Dios y damos gracias a Dios. Orar con Dios es hablar con Él. Como cuando hablas con un amigo. Como cuando le dices a tu esposo o a tu esposa, mira, tenemos que platicar. Y tú vas a Dios el día de hoy y platicamos con Él. Cierra tus ojos. Querido Dios, te damos gracias por cada uno de los que has traído el día de hoy, Señor. Muchas gracias porque, Señor, yo los puedo ver, ellos me pueden ver, pero nadie conoce cómo están por dentro sino tú, Señor. Tú sabes si hay conflicto ahí dentro del alma, Señor. Tú sabes si está a punto de explotar. Tú sabes si hay matrimonios destruidos. Tú sabes si solamente están buscando, Señor, una respuesta a aquello en lo cual, Señor, están padeciendo, Señor. Y Padre, como tú eres bueno, tú conoces todo, Señor. Hoy rogamos, vengas a hablarnos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, habla a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aún, Señor, si hay alguna necesidad, hazle, Señor, el favor de entender, de comprender. Y Padre, tú tienes poder para cambiar cualquier problema, Señor. Hoy, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Yo te pido, te ruego en el nombre de Jesús, ayúdame a hablar, Señor. No como para convencer, Señor, sino a transmitir tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Aún ayuda a los presentes para abrir su corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos dándote gracias. Toma el control de esa reunión. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En una noche oscura, tal vez fría como el día de hoy, una persona se acercó a Jesús. La Biblia habla que en una de esas noches una persona que tenía conocimiento, que sabía quién era Dios, se acercó a Jesús. Con preguntas, con dudas.
Y yo no dudo que hoy tú te acerques a Jesús de la misma manera. Tenía dudas este hombre. Estamos viendo el capítulo 3 de Juan. Y una de las cosas que se acerca este hombre a Jesús, como tal vez muchos de los presentes, reconoció quién era Dios. Y tal vez tú reconozcas, yo conozco que hay un Dios, sé que hay un Dios. Porque le dijo, yo sé que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Y Jesús, lo primero que le habla a este hombre, le dice, no le dijo, mira cómo estás, no le dijo, mira, es necesario que nazcas de nuevo. Y se sorprende este hombre. Eso ya lo hemos visto, porque vamos a añadir hoy otro verso a esa plática, a esa enseñanza que da Jesús. Y le dice a este hombre, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Para qué? Para que veas las cosas espirituales. Porque un hombre solamente va a ver las cosas de parte de Dios cuando Dios venga a su vida y le muestre que tiene necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a personas que conocen a Dios, pero no les interesa Dios. Conocen a Dios y dicen, sí, Él cuando me case, ahí va a estar. O cuando tenga el problema, pero no les interesa. Y Jesús le dice a este hombre, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Luego le dice a este hombre, ¿cómo es esto? Dice. Y pregunta, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Yo ya nací una vez. Y ahí tiene esta conversación Jesús con Nicodemo y le dice, mira, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Porque si no, no solamente no vas a ver el reino, no puedes entrar al reino. ¿Y quién quiere estar quién no quiere estar con Dios? Tú le haces la pregunta al ser humano, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Aunque algunos sarcásticamente dicen, pues voy a ir al infierno, ahí nos vamos a ver. Querido hermano y querido amigo, cuando tú veas qué es ese lugar de tormento, tú no te vas a imaginar estar ahí junto con tu ser querido. Si tú le amas, de verdad, tú no quisieras llevar a tu hijo. Imagínate al padre que le dice, mira, ahí hay un lugar de prostitución, ahí hay un lugar de alcoholismo, ahí hay cosas, vente hijo, vamos a ese lugar, ¿verdad que no? Si tú amas a una persona, tú le quieres dar lo mejor. Y dice que no vas a poder entrar al reino de los cielos si no naces de agua y del Espíritu. Y ahí tiene esa plática Jesús con este hombre y luego le dice, ¿cómo es eso? Y Jesús le dice, mira, tú tienes que conocer del Espíritu Santo de Dios. Y le dice, ¿qué es eso? Y le da la ilustración, ya lo vimos nosotros, que el Espíritu Santo es así como el viento. Tú sales tal vez y sopla el viento. Y Jesús le dice, tú no sabes de dónde viene el viento, ¿verdad? ¿Tú sabes a dónde va? No. Así es el Espíritu Santo. Él te va a convencer. Porque el Espíritu Santo es el que habla a las personas. Mira, nosotros leemos la Escritura, compartimos la Escritura, pero tú solamente vas a entender si el Espíritu Santo te habla. Solamente. Porque nosotros no cambiamos a las personas. Dios es el que cambia. Y le dice, mira, así como el Espíritu Santo, así como el viento, obra el Espíritu Santo. Tú no sabes cómo. Mira, hay ocasiones en que las personas no buscan nada de Dios, nada absolutamente. Y de repente viene Dios y les llama y les está hablando y tú te niegas, hasta que un día Dios trae una enfermedad o un accidente o los libra de un accidente. A veces van en la pecera y dispararon y dices, la bala me pasó a un lado. Y en ese momento dices, ¿y si muriera? He hecho cosas mal. Y viene el Espíritu Santo y te dice, cambia. Porque no es del ser humano el que convence, es el Espíritu Santo.
Y luego dice, esta plática, imagínate si la tiene Jesús con este hombre, sacándolo de dudas. Y después les dice, mira, Nicodemo, así obra el Espíritu Santo. Y luego le da una ilustración, ya lo vimos, que así como Moisés, una ilustración que Nicodemo sabía en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios dice que levantaron un asta y tenían que ver el asta, una serpiente para que sanaran. Así es necesario que tú veas a Cristo, dice. Y luego le da a partir del verso 15 del capítulo 3 de Juan, hay una palabra que se va a repetir, la cual hoy vamos a ver, hermanos. Hoy vamos a poner atención en esta palabra, porque vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 3. Ya vimos este texto, pero a partir de este texto hay una palabra que se repite ahí. Dice Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15, por favor. Dice la Escritura, para que todo aquel que en él, que dice, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y una vez más repite, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo, mira, si tú crees, no te vas a perder. Si tú conoces, si tú crees, pones tu confianza. Por eso, hermano, cuando el hermano que toca la alabanza me dice, ¿de qué va a hablar, hermano? Y le digo, de fe, de creer. Y la mayoría de los cantos es de que pongas tu confianza en Cristo. Y tú estás diciendo, sí, yo creo, yo confío, a los que aman a Dios todo les va para bien, porque confiamos en Dios, porque el propósito de hoy es que tú creas. Y luego hoy vamos a ver, hermanos, el capítulo 3, pero vamos a ver el verso 17. Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en el capítulo 3 de Juan, verso 17, por favor. Dice la Escritura, está hablando nuestro Señor Jesucristo, la plática la tiene con Nicodemo y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Para condenar. ¿Qué a veces dice? Es que Dios me va a castigar. ¿Has escuchado eso? Es que Dios me va a castigar por no sabes lo que yo he hecho, cuántas cosas malas he hecho, cuánto he hecho y Dios me va a castigar. Y yo te pregunto, la Biblia dice que todos hemos pecado, todos. No hay quien no haya hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Yo te pregunto, ¿tú has mentido? Bueno, hay personas que se han metido drogas. Hay personas que han engañado a sus esposos o a sus esposas. Hay personas que han hasta burladose de Dios, han hecho hasta chistes de Dios. Hay personas que no toman en cuenta a Dios. Pero Dios dice que Él no vino a condenar. Bueno, hay homicidas, hay violadores. Y tú dices, no, yo no soy de esos. Solamente Dios conoce nuestro caminar. Aún dice la Escritura, habla de cantidad de rebeldías del ser humano hacia Dios. Homicidios, fornicaciones. Hay quien dice, no, yo no he hecho lo malo. Sí, pero incluso cuando tienes una relación íntima que no es tu esposa, se llama fornicación. Todos esos han sido rebeliones a Dios. El fornicario, porque este mundo dice, porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo. ¿Qué mundo? ¿A qué mundo es? ¿A qué mundo está hablando? A este mundo.
A este mundo de mujeres amargadas, de hombres perversos, de hombres impíos, de hombres prepotentes, violentos, sin amor, hombres soberbios, mujeres arrogantes. A este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a este mundo. ¿De qué está lleno este mundo? No está lleno de gente buena, de gente honrada, de gente moralista. ¿Sabes de qué está lleno el mundo? De ateos, de homicidas, de borrachos, de fornicarios, de mentirosos. Sal, observa cómo es la gente. Muchos de nosotros de ahí el Señor nos sacó. Y hoy quiere Dios mostrarnos, y no porque estemos juzgando a aquellos, la única manera que nosotros vemos es que necesitan también de Dios, porque nosotros éramos igual que ellos. Pero dice que nosotros no condenamos, transmitimos la Escritura, dice que no vino Cristo ¿a qué? A condenar. Él no vino a condenar. Una pregunta dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el verso 16, que dio a su Hijo en sacrificio. Cristo murió por los pecadores. Ahora, ¿murió por personas en especial? ¿Murió por solamente los buenos? ¿Murió por los homicidas? Dice que murió por todos. Y cuando dice que murió por todos, murió por ti y murió por mí. Y no envió a Jesús a condenar, sino que Cristo murió por todos. Porque la Biblia dice que todos hemos sido pecadores. Y es una verdad. A veces, hermanos, hay un mandamiento. Dicen, no, es que me estás hablando de cosas que todos hacemos. Sí, en verdad. Pero debemos reconocer. Cuando hablamos de pecado las semanas pasadas, era reconocer la maldad. Y una de las cosas que a mí más me sacude es cuando nosotros éramos pequeños y tuvimos un padre y una madre. Y vimos cómo, a veces yo en una ocasión, ahí en la escasez, yo vi a mi madre y tenía poco dinero, casi nada. Pero éramos ahí nosotros 5 hermanos. Todos querían comer, o queríamos comer. Y yo no entendía una cosa que hizo ese día mi mamá hasta mucho después. Y preparó lo poco que tenía de comida. Y empezó, y todos hambrientos, y empezó a repartir la comida. Y cuando empezó a repartir, pues todos queríamos lo que había de comer. Y yo le dije a mi mamá, porque todos estábamos comiendo, pues queríamos saciarnos, mamá, ¿tú no vas a comer? Y yo no entendí. Y después me dijo, no hijo, no te preocupes, no tengo hambre. ¿Tú crees que no tenía hambre? Y yo dije después, cuando yo crezca, mamá, yo te voy a ayudar, no vas a padecer hambres. Mamá, cuando yo crezca vas a dejar de lavar ajeno. Mamá, cuando yo crezca, de verdad te voy a dar un lugar para que descanses, un buen sillón, vas a estar bien. Mamá, mira esto. ¿Y qué hizo el hombre cuando creció? Lastimó más el corazón de mamá. Aquellos buenos pensamientos se fueron a la basura. Aquello, Cristo murió por todos, y cuando tú dices, eso hiciste con tus padres, hermanos, todos hemos hecho lo incorrecto. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. Y así pasó, hermanos. Gracias. Ahora, si Cristo murió por todos, la pregunta es esta: ¿por qué no todos
van al cielo. ¿Por qué? Cristo murió por el ladrón, por el celoso, por el adúltero, por el homicida, por el rebelde a sus padres, por el hechicero, murió por el fornicario, por el asesino, murió por el violador, por todos. ¿Por qué no todos van al cielo? ¿Por qué? Si Él no condena, ¿por qué es que no todos van al cielo? ¿Por qué si Cristo murió por todos, cómo es que se pierden las personas? ¿Cómo es eso? Y ve el verso 18. El Señor Jesús dice ahí, ¿por qué? El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, pregunto, ¿se va a condenar el homicida? ¿Se va a condenar el adúltero? ¿Se va a condenar el hechicero, el grosero, el ogro? Dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado. No importa lo que haya pasado en tu vida. Escucha, este es el Evangelio, esta es la buena noticia. La buena noticia es que mira, Él vino al mundo, a un mundo que perdido. Un mundo que no había respeto, que no hay moral. Un mundo que lastima, un mundo de personas que están inclinadas a hacer el mal. Un mundo de madres que se dedicaron a golpear a sus hijos. Un mundo de hijos que fueron rebeldes a sus padres. Que ahí está el anciano y aún así con fuerzas no pueden velar por sus padres. Ahí está la anciana, ay, la vieja estorba, hasta dicen. A ese mundo vino. Ahora dice la Escritura, ¿se va a condenar ese? Ese que una vez violó, una vez que mintió, una vez que golpeó a su esposa, una vez que engañó a su esposa, alguna vez que lastimó el corazón de su esposo, de sus hijos, que los golpeó, ¿se va a condenar? Dice la Escritura, el que en Él que cree que no es condenado. Y qué hermoso es. ¿Por qué está pidiendo Cristo? ¿Qué es lo que está hablándole a Nicodemo? Mira, Nicodemo, todo lo que tú has hecho no importa, pero si tú crees en Cristo, no eres condenado. No importa, le dice Nicodemo, cuánto daño hayas hecho. El que en Él cree. Ahí sí, mira, cuando dice el que en Él cree, está hablando del mundo de todos nosotros. Está hablando de ti que lastimaste al corazón de tu esposa. Está hablando de ti, bueno, en este caso de mí. Pero yo te digo porque de ahí nos rescató. Porque testimonio hay muchos de los hermanos que de dónde nos ha sacado. Cuando mi madre me decía, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? El más bueno, y no sabía que el más bueno era el más perverso. Era el borracho. El más bueno era aquel que andaba ahí en la lujuria, ya andaba en las cosas obscenas. El más bueno, ese que se escondía, ese que hacía lo malo, ese que solamente, bueno, hasta decía que era tan bueno que ni siquiera, yo decía así. Yo con mi padre tomar una copa juntos, no, yo lo respeto, pero embruteciéndose allá con los amigos. A ese mundo vino. Pero dice el Señor Jesús, le está hablando a Nicodemo, que no hay condenación. ¿Para quién? Para el que en Él cree. Y esa es la buena noticia. Tal vez tú podrás decir, no, tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes que ahí en lo más oscuro yo he hecho cosas terribles. Bueno,
No se lo he platicado ni a mi mejor amigo. Bueno, no lo conoce. Si supiera mi esposo lo que hice, si supiera mi esposa lo que hice, seguro se divorcia de mí. Pero dice la Escritura, el que en él cree que no es condenado. Y eso es hermoso, porque ese es el evangelio de parte de Dios. Pero aquí hay otra parte, hermanos. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Y aquí está la condenación, dice. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Cristo no condena, sino tu actitud delante de Cristo es la que te va a condenar. ¿Por qué? Porque tenemos todas las oportunidades nosotros. Y yo te quiero decir, hoy tú vienes con esa oportunidad. Porque no quiero, cuando tú vienes a un lugar donde se habla de la palabra de Dios, no queremos un beneficio nosotros. Yo en una ocasión, hermano, yo veía una familia, yo no sé por qué, tal vez porque yo viví eso, pero una de las cosas que a mí más me lastima es cuando yo veo una familia haciéndose pedazos, esposo y esposa, que aparentan estar bien, pero cuando están ahí en su habitación, lastimándose. Que los ves bien vestidos, bien arreglados, pero ahí en la intimidad, ahí solos, lastimándose. ¿Por qué? Porque yo era así. Porque a veces yo podía darle las mejores ropas a mi esposa y yo también. Y nos veían agarrados de la mano. Pero yo lastimando el corazón de mi esposa y ella de la misma manera. Y cuando yo veo una persona así, o una familia así, de verdad le comparto y le digo, mira, hay una buena noticia. Si tú vas a Cristo, Él puede cambiar tu matrimonio. Cambió el mío. De verdad un hilo lo sostenía. Y cambió mi matrimonio. Lo que hizo conmigo, yo les digo, puede hacerlo en tu matrimonio. Porque Cristo no condena. La condenación no es por cuánto pecado tengas. La condenación dice que es porque no crees en el que te puede salvar. En esa está la condenación. Porque Él vino a salvar a todos. Y hoy tú recibes el mensaje. Y hoy tú vas a decidir si crees o no crees. Pero a pesar de que cuando tú salgas y digas, no me interesa, ¿sabes? Dios te va a estar llamando siempre. Siempre te va a estar hablando, en todo momento. La condenación no es por los actos pecaminosos, sino porque si sabes de Jesús, de su sacrificio y no crees, ya has sido condenado. Dice así la Escritura. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero que le pongas un separador. Vamos a ir a Romanos para confirmar esto que dice la palabra. Romanos 8:1. Libro de los Romanos. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 8:1. Está hablando el apóstol Pablo, dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? No hay condenación a aquel que está en Cristo. Lo mismo que dice el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el Señor, no hay condenación a los que están en Cristo. Ahora,
Cuando nosotros vamos y regresamos al capítulo 13, verso 18, la palabra que más se repite ahí es creer, creer, creer. Y hoy te voy a hablar de creer. Juan 3:18 dice, el que en él, ¿qué dice? Cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha, ¿qué? Creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, yo te quiero decir que hay tres grupos de personas en cuanto a esta palabra. Tres. Una, los que no creen. Los que no creen, tú puedes ver agnósticos, ateos, que no creen. Esa es una. Otros, los que creen. Porque hay aquellos que no creen nada. No, yo no. Incluso dicen, todo es relativo. Ellos hablan de humanismos, hablan de ateísmos y no creen. Otros los que creen, que ponen su confianza en Jesús. Que pueden decir, yo confío en Él, no importa las adversidades. Pero hay otro grupo del que hoy vamos a hablar. El que cree, el que no cree, pero hay uno del cual muchos están ahí en ese grupo. Los que casi creen. Esos hay un grupo. Los que saben de Dios. Casi creen. Porque creer va más allá de saber que Dios existe. Creer no significa, es que sé que Dios existe, dice el libro de Santiago, que los demonios creen y tiemblan. En una ocasión estaba una persona, dice los evangelios, que un endemoniado estaba ahí, dice que tenía legión, no sé cuántos demonios, y uno de los demonios dice que estaba ahí y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque los demonios saben quién es Jesús y creen. Pero por eso digo que hay tres grupos de personas, los que creen, los que no creen, y los que casi creen. Y hoy vamos a ver este tercer grupo más, vamos a especificarnos en eso. Porque hay algo que hace que alguien casi crea. Hay algo que el ser humano y la Biblia dice que hay algo en lo cual las personas casi creen. Hermano, tú puedes ver un grupo nutrido de personas que vienen a escuchar la palabra. Porque es que no todos creen. Porque hay unos que casi creen. Pero eso no es porque, es que este va a creer, este no va a creer. A ver, que Dios sacó a personas y dijo, a ver, de este lado vamos a poner los que no creen y de este lado los que creen. Y en medio los que casi, ¿no, hermano? Porque hay algo que la Biblia dice que por qué están estas personas. Y la Biblia dice que las personas que casi creen es porque tienen un corazón duro. Un corazón que se ha endurecido. Hay personas que pasaron algún problema en su infancia y por eso niegan a Dios. No, yo no creo, porque mira, cómo es que Dios hizo aquello y su corazón se ha ido endureciendo. Poco a poco. A veces la vida les trató mal. A veces tuvieron alguna circunstancia adversa. ¿Quién de alguien no ha pasado y de repente tenía un familiar muy cercano y murió y le hablan de Dios? ¿Y cuál Dios? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué me quitó a mi hijo? Si verdad existe Dios, ¿por qué? Y empiezan a endurecerse contra Dios. Pero no es que Dios haya hecho personas duras, sino que van llevando un proceso. Y sabes, pronto van perdiendo lo que se llama sensibilidad.
¿Cómo se endurece este corazón? Porque van perdiendo sensibilidad. Es como cuando de repente te tienes una herida, te llegas a cortar y está la herida ahí sangrando. Pasa un día y tienes que vendarla, y te echas le pones alcohol, le pones agua oxigenada, lo que tengas que ponerle a la herida, pomada, la tocas, te lastimas, te duele. Pero pasa el tiempo y empieza a salir algo duro sobre la herida y se llama costra. Y después, cuando ya tiene la costra, tú le puedes echar alcohol a la herida, agua, lo que tú quieras. Bueno, si no es algo que lastima la piel otra vez. Pero puedes echar la pomada, puedes pasar ahí encima tu mano y ya no duele. Porque se hizo, ¿qué? Duro. Y así, hermanos, hay personas que se hacen duras. Ahora, hay personas que son duras. Pero hay personas que, uno de ellos, yo era, que en un instante Dios lo puede cambiar. Alguna vez yo trabajé en un taller de tornos y había que medir durezas. Y de repente yo conocía los metales más duros, cuáles eran los más duros, y de repente no, que hay que utilizar carburo de tungsteno y este material, y el nombre del material, y algunos más duros. Y había que medir la dureza. Pero nos decían, mira, este material es tan duro, que si de repente lo dejas caer, se quiebra. Se rompe, se quiebra. Pero hay materiales que son maleables, no son tan duros, lo dejas caer y ahí anda rodando y por cualquier lado. Pero hay unos que le llaman se despostilla porque es duro. Y hay personas que así son duras, pero a la primera se van a quebrar y se van a rendir a Dios. Y con esos muchas veces no hay problema, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los va a cambiar. Porque hay personas que son duras. Y una de ellas era yo. Pero cuando Dios trató conmigo, mira, únicamente me habló. Y todas aquellas cosas empezó a Dios tratar conmigo. Y uno se quebró. Pero hay duros que se van endureciendo y endureciendo y endureciendo. Al principio sentían mal cuando a la mamá le lastimaban. Híjole, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Y se fueron endureciendo. No me dijo nada. Bueno, sí, me regañó, pero pues sigo. Y pasó. Y se van endureciendo y siguen lastimando. Hay personas que engañan a la esposa. La primera infidelidad y ya no les importa. Y luego ya viene hasta el cinismo, lastiman, porque se hacen, ¿qué? Duros de corazón. Y en algún momento hay algunos que se quiebran. Esos Dios los tiene ahí, pero hay otros que no. Hay otros que, ¿sabes qué? Son tan duros. Y tú dices, no, es que a veces he escuchado personas, hermano, hoy va a venir mi familiar, el que es más duro, hermano. Hasta dicen, no, este es duro. No, este no quiere, es más duro. Hermanos, yo te quiero decir, cuando Dios viene y habla al más duro, lo quiebra. Al más duro. Pero hay unos que se van endureciendo. ¿Y sabes cómo es? Les dicen, ¿crees en Dios? Y dicen, sí, creo en Dios. ¿Amas a Dios? Sí, sé que Diosito ahí está. Es el que nos cuida, es el que nos guía, Hasta le dicen, ¿te gusta ir a la iglesia? Sí, me encanta. Me encantan los sermones, me encanta todo aquello. ¿Te gusta? ¿Quieres orar? Hasta te dicen, ¿quieres orar? Sí, ora por mí, hermano. Vamos a orar. Yo quiero orar. Y le dices, todos te dicen sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Te gusta ir a la iglesia? Sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Quieres a Jesús? Sí. Pero le dices luego, ¿quieres entregarte a Jesús? No.
Todo conocen de Dios, pero cuando tienen que tener un compromiso con Dios, no. Y sabes, estos se han endurecido. Y muchas personas así están. Se han endurecido. Y este grupo es el más peligroso. Es más, hasta se confunde con los que aman a Dios. Se llegan a confundir, porque son casi, dice. Porque una persona puede tener años escuchando. Mira, hermano, a veces nosotros les damos las bienvenidas a los que vienen por primera, segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque a veces vienen, hermano, Dios les habla y regresan y dicen, es cierto. Y a pesar de ser los más duros, a pesar de ser las personas más agresivas, las personas, no sé, más insensatas, llegan a una reunión y Dios les habla. Y dicen, es cierto. Y Dios empieza a hacer la obra en ellas. Pero hay otros, hermano, que pueden estar escuchando la palabra de Dios por años. Y tú hasta les dices, oye, ¿cuántos sermones has escuchado? Hermano. No he escuchado un montón de sermones, predicadores, no, ya conozco a fulano de tal y a fulano de tal, y ahí hasta te hablan de cuántos predicadores. ¿Y por qué no te has entregado a Cristo? ¿Por qué si has escuchado tantos mensajes de parte de Dios, por qué no te has entregado a Cristo? Porque han perdido la sensibilidad. A veces escuchan predicaciones, les acostumbran a escuchar predicaciones, enseñanzas de parte de Dios, pero ¿sabes qué? Se van endureciendo. Reciben información de todo tipo, pero dicen no cuando es relacionarse con Dios. Y ese es el problema de muchos de los que asisten. Puede ser y hayan escuchado un montón de sermones, pero ya su corazón está endurecido, hermanos. Y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de personas que se han endurecido, porque el Señor es tan bueno que nos muestra que hay personas de este tipo. Personas que casi creen, pero que se han endurecido. Y una de ellas, hermanos, la podemos ver en el libro de Éxodo, hermanos. Cuando vamos al libro de Éxodo, Éxodo significa salida, y se refiere, la mayor parte habla de la salida del pueblo de Dios cuando estaba esclavo en Egipto. No sé si has escuchado, si no conoces mucho de la Biblia, se habla de los 10 mandamientos. Y fue en esa ocasión cuando Dios vio a su pueblo esclavizado y dijo, lo voy a liberar. Y entonces dice que lo liberó. Y cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, hay una persona, hermanos, que endureció su corazón a pesar de haber escuchado palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, porque tal vez tú y yo hemos escuchado palabra de Dios y estamos tan duros como esta persona. La Biblia habla de este hombre, líder del pueblo de Egipto. Su nombre le llamaban Faraón. Este Faraón dice que en una ocasión, dice que estaba esclavizado el pueblo de Dios. Y mandó a 2 personas, a Moisés y a Aarón, a hablarles de parte de Dios. Y le dijeron, mira Faraón, venimos de parte de Dios y Dios nos ha dicho que deje salir a tu pueblo, a su pueblo, para que vaya y le adore. Y empezó Faraón a tener visitas de estos hombres que hablaban de parte de Dios. ¿Cuántas veces no has tenido palabra de Dios? Hay veces porque asististe a la iglesia. Pero hay veces en tu casa, tu mamá te dice, ve a Dios. Tu papá te dice, mira, busca de Dios. Y a veces hasta los mismos amigos. Oye, ya párale, mejor ve a Dios. Oye, estás haciendo mal.
Oye, esto a veces las mismas compañías que ni conocen de Dios te dicen, oye, ya creo que ya estás pasándote, ¿no crees que ya estás destruyendo a tu familia? Oye, vas a terminar mal. Pero dice la Escritura que este hombre se endureció. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 5, por favor. Dios le había dado una instrucción a Moisés y le dijo, mira, vas a ir a libertar a mi pueblo. Y se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón, ahí en el palacio de Faraón. El capítulo 5, verso 1, por favor. Dice la Escritura, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, fíjate, fueron y le hablaron ¿de quién? De Dios. Fueron delante del máximo gobernante de Egipto y le llevaron un mensaje de parte de Dios. A lo mejor tú eres el máximo gobernante de tu casa, pero has recibido un mensaje de parte de Dios. Dice la Escritura, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Llevaban mensaje de parte de Dios. Dice el verso 2, ve la respuesta de este hombre. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Fíjate, llegaron, le hablaron de parte de Dios y yo no conozco a Jehová. Yo no conozco al Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios? Hay personas así. Es una persona que le hablan de Dios. ¿Quién es Dios? Ese es tu Dios. Dice el verso 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El pueblo de Dios era temeroso, dice que nos ha encontrado. ¿Sabes por qué dice que los ha encontrado? Porque no es que tú le busques a Dios, es el que Él te busca. A veces dices, no, es que hoy decidí ir a la iglesia. No decidiste, el Espíritu te trajo. Porque el deseo del hombre es estar ahí, no sé, descansando, disfrutando en la fiesta. Pero Él te llamó, Él te trajo, porque está viendo tu necesidad. Y dice, mira, deja ir a tu pueblo. Y dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y allí estaba un hombre que le habían hablado de Dios. Dice la Escritura que empezó a mandarle plagas a este hombre, a su pueblo. Plagas. Si tú vas a ver el libro de Éxodo, dice que le dijo, deja irlo, vamos a decir por la buena. ¿No quieres, Faraón? Te voy a mandar plagas, pruebas. Y dice que le envió, ¿cuántas? 10 plagas a Faraón. Y las plagas no fueron juicio de Dios, fueron oportunidades que le dio Dios a Faraón para que se arrepintiera. Hay veces Dios ha mandado plagas a tu vida. A veces a tu vida ha mandado, dice que a Faraón le empezó a mandar plagas a él y a su pueblo. Y si tú eres padre de familia, hay veces te ha pasado por escasez, para que tú busques a Dios y dices no. Y decía el hermano, no confíes en el prestamista, no confíes en el banco. Ve al Señor y Él va a suplir. Y a veces Dios manda plagas. No hace poco había no hace poco todavía está, la pandemia. Y muchos con temor.
Y algunos con familiares enfermos, porque es real, si es de parte de Dios. Y a veces viene la enfermedad, estás ahí, ves cómo van muriendo algunos o unos otros familiares y ni así te arrepientes. Y ya mandó otra plaga. Dice que a Faraón le mandó 10. Y no fueron plagas, fueron oportunidades para que Faraón se arrepintiera. Tal vez a tu vida las ha mandado. ¿No ha mandado a tu vida tal vez alguna prueba en la cual digas, híjole, es que mi matrimonio está a punto de deshacerse, y si no hago un cambio de actitud va a perderse? Oye, es que ya mandó, mi hijo se accidentó, oye, es que pasó aquello, y empiezas a ver que Dios está metiendo trabas para que tú vayas a Dios. Y ve nada más. En una de esas, parece que este faraón, fíjate nada más, cambia de actitud. Acompáñame ahí, Éxodo 10, por favor. Quiero que leamos primero lo que dice y vamos a ver cómo es que Dios muestra a este hombre. Éxodo 10, capítulo 10, verso 16. Le habían mandado una plaga más. Le acababan de mandar. Otra prueba que tenía este hombre. Y fíjate lo que dice. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Qué estabas viendo aquí? Un hombre que dice: he hecho lo malo. Tú cuando vas y le compartes a alguien dices: híjole, es que sí. ¿Qué crees que sí? He andado ahí de perverso. Sí, soy un borracho. He pecado contra Jehová, dice, vuestro Dios, y contra vosotros. Luego fíjate el verso 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. A veces hay personas así. Este hombre parecía que se había arrepentido, parecía que había dicho: sí, hice lo malo, porque dice: he pecado, he hecho lo malo, oren para que quiten esta plaga de mí. A veces Dios está tratando, y cuando trata y viene: oye, sí, ahora sí ya voy a cambiar, ahora sí ya voy a tener este cambio. Van, ok, Señor, ten misericordia. El Señor viene, sana, restaura, vuelve a unir tu matrimonio y te apartas. Porque dice, verso 18, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Dice que este hombre parece que se había arrepentido, parece que había creído en Dios. Oye, sí, es que hice lo malo. Hermanos, amigos, a veces viene Dios y te habla de la maldad y dice: sí, es cierto, he hecho lo malo, Dios perdona, me parece. Y ahí están: quita esta prueba, Señor, quita esto que me está pasando. Y viene Dios y lo quita, porque es misericordioso. Y cuando lo quita, ve el verso 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué dice? Y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué no era un hombre que parecía que se había arrepentido? No era un hombre que había dicho: oye, tengo un problema, mira, está una plaga. Sí, pequé contra Dios. Hice lo malo contra Dios. Y ahí van al líder y es como si tú fueras, tu mamá te dice, o tu papá: mira, busca a Dios, mira, estás haciendo mal. Y cuando ves que viene el problema y le dices: oye, mamá, oye, papá, sí, me está yendo mal, ve a Dios, ora a Dios, de verdad, mi matrimonio está yendo para abajo. Y ahí está la mamá abnegada orando, mira, y cuando ves que soluciona el matrimonio: ahora yo me regreso. Y eso es lo que hizo Faraón. Parecía que se había arrepentido. Parece que tú escuchas cuando ves el verso 16 que dice: Faraón, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Parece que es un hombre arrepentido. Parece que es alguien que ya creyó. Parece que es alguien que ya tuvo convicción.
Pero, dice la Escritura en el verso 20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué le estaban pidiendo? Que dejara a sus hijos, que le sirvieran, y él no quiso. Y venía una plaga y parecía que le dolía, y otra y otra y otra, y aquí parece que se arrepintió. Oh, el Faraón se ha arrepentido. Ahora sí puedes ver este convertido. ¿Cuántos no hay así? Tienen el problema, tienen la lucha, pero parece que se convierten. Es lo que hay algo muy especial, porque hay personas que dicen, hermano, ¿cómo es que Dios es el que endureció el corazón de Faraón? Es que él mismo lo endureció. No, hermano. No es que Dios haya hecho, ahora voy a ponerle corazón duro para ver qué hacen los israelitas. No, hermano. No es eso, hermano, cuando dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. No es eso, hermano. Y yo en una ocasión, una ilustración muy hermosa que daba, y yo escuchaba y decía, es cierto. Porque mira, si tú tienes una olla con agua caliente y le pones fuego al agua, se calienta, y le echas unos huevos ahí, cuando están fuera del agua caliente, están frágiles, se rompen. Pero tú los metes al agua caliente y después de un rato, tú los sacas y están duros. Duros. Antes, ¿cómo eran? Frágiles. Los metes y después del fuego, ¿cómo son? Duros. Pero también, hermano, si tú agarras y tienes un puñado de frijol, de esos frijoles que están duros, y tú agarras y los metes al agua hirviendo un rato, y después ¿cómo están? Blanditos. ¿Qué pasó? Fue el mismo fuego, fue la misma agua, pero unos se hicieron duros y otros se ablandaron. Ese es Dios. A veces con la acción de Dios, con lo que hace Dios, la gente se amarga. Pero hay veces cuando obra Dios que la gente se dobla ante Dios. Por eso hay veces, ves personas que dicen, es que endureció el corazón de Faraón. No endureció, Dios no le puso un corazón duro, sino por como Dios trataba con él, se endureció contra Dios y no lo dejó ir. La voz de Dios, hermanos, puede endurecer el corazón de una persona. Porque mira, tú escuchas hoy el mensaje y tal vez tú hoy tengas el problema, hermano. Escucha. Y escuchaste de Dios. Y tal vez tú tienes el problema de, no sé, el que sea el que tú tengas. Y escuchaste que Dios tiene la respuesta. En algunos hermanos van a decir, fíjate nada más lo que hace Dios. A veces te dice, mira, si tú te entregas a Dios, Él cambia tu matrimonio. Y tú ves que, vamos a hablar del matrimonio, y tú ves que tu matrimonio está tambaleándose. Y tú dices, ¿eso pasará? Y cuando tú terminas la enseñanza, dices, me voy a entregar al Señor. Y te rindes al Señor. Pero ese mismo mensaje va a haber a otro matrimonio, a otra persona, que su matrimonio está duro y va a decir, no, a mí no me interesa. ¿Qué Dios ni qué Dios? Mi esposa es la que está mal. Mi esposo es el que no hace bien las cosas. Pero fue el mismo mensaje, fue el mismo Dios. Pero unos escuchan la voz de Dios y se hacen duros. Y otros son sensibles a Dios. Qué peligroso, hermano. Te voy a decir, qué peligroso es que tú escuches la voz de Dios y endurezcas tu corazón. Qué peligroso es. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces estarás endureciendo tu corazón. Porque solamente a veces buscas el favor de Dios cuando hay una emergencia. Porque has endurecido tanto tu corazón.
que solamente cuando hay una adversidad te rindes a Dios. Porque el mismo mensaje para algunos que van a tener convicción hoy y van a decir, sí, yo tengo un problema, yo me voy a rendir a Dios, voy a buscarlo. Unos se van a ir y van a decir, no, yo no regreso ahí. Son fanáticos, son estos, son los... Van a decir muchas cosas. Y yo te quiero decir, cuando Dios viene a una vida y la cambia, la transforma. Otro de los que endurecieron su corazón, y fíjate, este fue Faraón. ¿Quién le habló a Faraón? Moisés y Aarón, enviados de parte de Dios. Pero hubo uno, hermano, uno que hermano tuvo, a veces dicen, este sermón yo lo entendí bien. ¿Por qué? Porque el Señor les habló, porque todo aquello. Pero hubo una persona que endureció su corazón a pesar de haber recibido el mejor sermón, no del mejor evangelista, hermanos, del Hijo de Dios. Imagina, hoy estás escuchando un sermón de parte de Dios. Y te puedes decir, ay, el hermano habló bien o no habló bien, le entendí o no, Dios me habló a través del hermano, no sé cómo tú lo veas. O cómo Dios te haya hablado más bien. Pero mira, imagina que está nuestro Señor Jesucristo aquí, el Hijo de Dios, y empieza a abrir su boca y a darte enseñanza. Dios mismo, El Hijo de Dios viene y te habla. Y te habla de tu necesidad. Pero no yo, imagina a Dios, quítame a mí, pon a Dios ahí, hablándote de tu necesidad. Diciendo, mira, tú tienes este problema, y ahí queriéndote sanar. Y viene Dios y habla. Y a pesar de eso, endureces tu corazón. Y eso le pasó a uno de sus discípulos, a Judas. Judas caminó con Dios 3 años y medio, le llamó. Judas vio los milagros que Dios hacía. Judas vio cómo levantaba a Lázaro. Él vio cómo al leproso le sanaba. Él vio cómo al ciego le daba la vista. Él vio cómo los peces y los panes se multiplicaron. Imagina, ¿y quién es? No, es Jesús. Oye, ese milagro sí. Él es el Hijo de Dios. No, ahí estaba. Sermones, Judas seguramente estuvo ahí cuando le llamó ahí en el Sermón del Monte, o después del Sermón del Monte. Todas las enseñanzas que tú puedas ver de Jesús, Judas las llevó. Pero Judas endureció su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un pecado secreto ahí, la avaricia. ¿Y qué pasa a veces? Que hay personas que tienen eso, pecados secretos ahí. ¿Y sabes qué pasa con esos pecados secretos? Endurecen tu corazón. Y Judas lo tenía. A pesar de recibir el mejor mensaje, no el mejor evangelista de Dios mismo, habían pecados secretos ahí. Y Judas tenía uno. Y él endureció tanto su corazón que escuchó la voz de Dios, que caminó con Dios mismo, pero se endureció. Eso, hermanos, pasó. Pero hubo otro, hermanos. Otro que está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, por favor. Un gobernante. Llamado Agripa. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 28. Ya lo tenemos, hermano. Dice libro de los Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y te voy a hablar del contexto. Pablo era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, un hombre que escarnecía, que se complacía persiguiendo a los cristianos.
Pero un día él tuvo un encuentro con Jesús, como tú tal vez lo has tenido hoy. Y Pablo siempre renegaba de Jesús. Y un día le dice, estaba delante de un tribunal y este gobernante Agripa dice que lo iban a sentenciar, y Pablo agarra y le empieza a decir, mira Agripa, yo no sé cómo pasó, pero un día yo me topé con Jesús, y le empieza a narrar su conversión, del milagro que había hecho Dios en la vida de Pablo, cómo es que le había convertido, cómo es que había hecho eso, y le relata a Agripa su conversión. Ahí un poco antes de ese capítulo le empieza a narrar, mira, yo iba hacia Damasco, iba a buscar a los cristianos, los perseguía, y entonces vino uno y de repente vino una luz que resplandeció y yo caí del caballo y yo le pregunté, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. De tal manera que le dijo cómo es que le había dejado ciego y después le había quitado las escamas. ¿Cómo tuvo ese encuentro? Y ahí imagínate a Agripa escuchando el testimonio de Pablo. Imagínate a Agripa escuchando el testimonio de una persona nueva, convertida. Hermano, ¿cuántas veces nosotros te compartimos? Yo te comentaba que me entristece cuando hay matrimonios que haciéndose pedazos. Y entonces lo primero que hago es le digo, mira, el mío lo cambió, el mío. Mira, yo era así, era aquel borracho, aquel desobligado, era aquella persona, no me importaba mi esposa, la lastimaba, mis hijos, no le importaba. Y le empiezo a dar el testimonio a la persona o al matrimonio que está en problemas. Y le empiezo a decir, eso que hizo conmigo, a veces hay personas que son sensibles y dicen, ¿puede hacerlo conmigo? Sí. Pero es que mi matrimonio parece que ya no tiene solución. No, tu matrimonio Dios lo puede cambiar. Y le das el testimonio y la gente cree. Imagínate esa Agripa, le estaba dando un testimonio Pablo de lo que había hecho Dios. Y seguramente estaba interesado, a ver, síguele Pablo, ¿qué más hizo Dios? No hizo esto, ¿y qué más? ¿Y qué más puede hacer? Y allí estaba Agripa escuchando un testimonio verdadero, como tal vez tú has escuchado, tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, los amigos dicen, es que cambió mi vida. Y luego dice estas palabras, por eso las dice Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco creo, dice, casi creo lo que tú me dices. Por poco, ¿cuánto le faltó para creer? Poco. ¿Cuánto le faltó a este hombre para creer y poner su confianza en Dios? Poco. Y dijo, por poco. Hermanos, muchos van a ver aquí. Casi van a creer. Por poco me vas a persuadir, pero no me interesa tu religión. Yo te quiero decir que Dios no es religión. Dios es una persona que quiere cambiar tu vida que está hecha ruinas, tu vida que es de dolor, a una mejor vida. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que endurece al corazón, hermanos? Para que no crea. Escuchar la voz de Dios y decir que no. Eso es una de las cosas. Porque tú puedes escuchar o puedes venir a escuchar otro sermón y vas a salir y vas a decir, no, ya escuché, pero no lo voy a hacer. Y eso endurece el corazón. ¿Qué más endurece? Judas se aferró a su pecado, un pecado oculto. Este es mi pecado, este no lo puedo dejar. Era uno solo, la codicia o la avaricia. Pero dijo, ni a todos los dejo menos este. Y se aferró más de su pecado que de Cristo. Y tal vez tú digas, no, es que yo no soy ladrón, yo soy bueno, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero hay algo oculto ahí dentro, el cual te estás aferrando y dices, todos los dejo menos, este no, este sí me voy a morir con este. Este es mi pecado, nadie lo conoce, y te aferras al pecado. ¿Qué más endurece el corazón? Cuando pones excusas. Cuando tú dices, mejor, ¿cómo me gustaría? Oye, ¿no quieres que tu matrimonio cambie?
¿cómo me gustaría? Pero, y cuando pones el pero son excusas. Oye, es que mira tu vida cómo está. Sí, me encantaría, de verdad me gustaría, pero, y ese pero trae excusas. Entonces, dice la Escritura, el que cree que no es condenado. Así es de que tú puedes tener el corazón duro y tú puedes decir, sí, me has hablado mucho, pero no me interesa tu Dios. Porque dice, el que casi cree, ese es condenado. El que no cree es condenado. El que casi cree dice que es condenado. La pregunta es, ¿cómo estás tú, hermano, amigo, que estás aquí? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es el que cree? Vimos que esta pregunta o esta conversación la tuvo con Nicodemo y le dijo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Implica fe, hermano. Implica que tú digas, sí, reconozcas tu pecado. Y digas, el que reconoce su pecado, reconoce que necesita un Salvador, hermano. Aquel que reconoce su pecado. Es como cuando de repente te dicen, oye, es que tienes COVID. Ay, COVID. Tú reconoces que tienes que ir al médico y oxígeno y necesitas los medicamentos adecuados. Cuando tú reconoces que estás enfermo, necesitas el medicamento. Cuando tú reconoces que eres pecador, necesitas de un Salvador. Y cuando tú requieres o conoces que hay un Salvador, que es Cristo, dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, a pesar de que tenga todas las pruebas, a pesar de que tenga una familia cristiana, que vaya a los cultos, pero él no cree, ya ha sido condenado. Y yo te digo, creer va más allá de saber. Creer es una relación con Dios. Creer es un caminar con Dios. Creer es ir de la mano con Dios. Creer es obediencia a Dios. Eso es creer. Ahora, tú puedes decir, hermano, es que no sabes lo que yo he hecho. Hubo un hombre que, ¿sabes qué hizo? Todavía estaba ahí Jesucristo, estaba preso y le negó, le dijo, a mí no me interesas. Yo no quiero, tengo temor de hablar de ti. Y este fue un hombre de sus discípulos llamado Pedro. Dice que él le negó. Ni lo conozco. No, yo no soy de ellos. Pero tú hablas como ellos, le dijeron. No, yo no soy. Y este negó a su Señor, a su Maestro. Y después decir, no, qué tremendo Pedro. Negar a Cristo. Pero ve lo que dice Lucas 23. Perdón, Mateo 26, es Mateo. Mateo 26, por favor. Vamos a leer el verso 75. ¿Quiénes son los que creyeron? No importa lo que habían hecho, dice la Escritura, verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y fíjate, él sabía que se había equivocado. ¿Qué hizo? Y saliendo fuera, lloró amargamente. He negado a mi Señor. He hecho lo malo ante mi Señor. Y dice que este hombre, a pesar de haber negado a Jesús, fue y se arrepintió. Y lloró amargamente. Quizás fue una de las cosas más terribles, que estaba Jesús ahí. Tú puedes decir, ¿cómo es que nadie? A veces yo me pregunto, digo, oye, tenía discípulos, le amaban, le creían, ¿cómo es que nadie agarró y dio su vida por Jesús? Porque nosotros no podemos dar la vida por Cristo, Él la da por nosotros. Yo decía, ¿cómo es que estaba ahí Pedro
hasta uno piensa, si yo hubiese sido Pedro, no, a mí no me hubiera importado, aunque hubiera muerto, yo hubiera ido y hubiera intentado sacarlo y defenderlo y todo y aquello, pero no, hermano. Dice la Escritura que todos se hicieron a un lado. Uno le negó y este hombre lloró amargamente y dijo, no, he negado a mi Dios. Y cuando él se arrepiente, creyó, no fue condenado. Después Dios lo utilizó. A otro que utilizó fue a Pablo. Yo te decía cuando estaba delante de Agripa. Hechos 9, por favor. Ya casi terminamos, hermanos. Hechos 9, capítulo 3. Pablo, perseguidor de la iglesia, Pablo, hombre que blasfemaba el nombre de Dios, Pablo, este hombre que no le interesaba a Jesús, y un día dice que iba a un lugar llamado Damasco a perseguir a los cristianos, y dice el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿esta voz de quién era? De Jesús. Por eso es peligroso cuando escuchas la voz de Dios y no obedeces. Pero este dice que oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo Pablo, yo soy al que tú persigues, soy Jesús. Y es duro darse coces contra el aguijón, es como si tuvieras una aguja que está ahí salida y tú te pegas en la aguja y te lastimas. Y otra vez te pegas y te lastimas. Qué dura cosa es lastimarte, Pablo. Y dice que cuando él escuchó la voz de Dios, hubo un cambio en Pablo. Ahí adelante lo puedes ver en el verso 18. Dice que ese resplandor le dejó ciego. Después llegó un hombre que oró por él. Y dice en el verso 18 que cuando oró por él se le cayeron las escamas o empezó a abrir los ojos, dice el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué había hecho Dios en la vida de Pablo? Le había convencido, le había dicho y se había topado con aquel que le podía salvar. Y dice que él cuando supo que él era Cristo, creyó y se esforzó más. Tienen que saber. Y tú cuando vas a ver el Nuevo Testamento es uno de los hombres que Dios más usó. Pablo. Tú puedes ser uno de los más usados en tu familia si tú crees en el Hijo de Dios. Porque dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice que en una ocasión habían 2 personas y Jesús estaba en medio de ellas 2. Lo habían levantado en una cruz. Había recibido los peores castigos y la muerte
más terrible en esos tiempos y en todos los tiempos. Le habían golpeado, totalmente desnudo le subieron para vergüenza de todos. Al Hijo de Dios le habían puesto una corona, le habían clavado manos y pies, le habían abofeteado, le habían golpeado. Y tú dices, eso se lo merece el que va y roba en las combis. Pero este era justo. No había hecho nada, solamente amar. Y un día lo subieron ahí. Y estando en esa condición, tenía dos personas, una a su izquierda y otra a su derecha. ¿Qué tan lejos estaban de Cristo estos dos? Tal vez menos de la que estamos tú y yo. Estaban tan cerca de Jesús. Y uno renegó. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Yo no creo que seas hijo de Dios. No creyó. Y estaba en la misma condición. Merecía morir, sí, era un ladrón, era de lo peor. Merecía ser castigado, pues yo en ese entonces castigaban así a los peores. Si eres hijo de Dios, yo no creo que seas hijo de Dios. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero otro que estaba igual de cerca de Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él creyó. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios porque tú tienes un reino, porque tú eres el Rey, porque tú eres el que me va a salvar y yo creo en ti. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo, tú eres Dios. El que en él cree no es condenado. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Porque el que en él cree, tuvo oportunidad, hizo obras, no, solamente creyó. El que en él cree no es condenado, pero el otro que no creyó ya fue condenado. Por eso el día de hoy, hoy que tú has escuchado la voz de Dios, has escuchado la Escritura, has visto que tú necesitas un Salvador. Hoy tú puedes endurecer tu corazón o puedes ser sensible a las palabras de Dios. ¿Por qué no Él no vino al mundo a qué? A condenar, sino a salvar. Porque todos nosotros, los que estamos aquí, deberíamos de ser condenados. Porque ¿quién no ha mentido? ¿O quién no robó? ¿Quién no deshonró a sus padres? ¿Quién no se ha burlado tal vez hasta de Dios? ¿O ha codiciado? ¿Quién tal vez no ha adulterado o se ha metido con la hechicería, ha confiado en el horóscopo, traen sus amuletos, confían en cosas que no? ¿Y cuánta más? ¿Quién no es celoso? ¿Quién no tiene ira? ¿Quién no ha sido agresivo? Pero dice que si tú crees en Dios, que Él pagó por todo eso que has hecho, no eres condenado. Pero si no, ya has sido condenado. Y terminamos con este texto, mira. Porque el mensaje que tú escuchas, hoy alguien puede decir, es cierto, Señor. Yo soy ese, ¿qué necesito? Y empezarás a buscar a Dios. Pero también puedes decir, no me interesa. Dice el libro de Hebreos, capítulo 3. Con este texto vamos a terminar. Hebreos, capítulo 3. Vamos a ver el verso 7, por favor. Dice la Escritura, Hebreos 3:7. Por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice ahí adelante en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, hermanos, que no haya corazón malo. Porque hoy el mensaje que tú has escuchado, también yo lo escuché. Cuando a veces preparo la enseñanza, le digo al Señor, ¿de qué, Señor? Y tal vez tú hoy escuchaste el mensaje en el cual dices, yo me estoy endureciendo, yo he tenido un corazón duro, porque he escuchado tantos y tantos sermones, pero no quiero obedecer. Porque hasta me he metido al internet y he escuchado, es que no me gusta cómo predica el hermano Oscar, mejor voy a buscar cómo predica fulano de tal. Y hasta he escuchado predicaciones de otros evangelistas. Y has escuchado la voz de Dios, pero no obedeces. Te has endurecido. Pero hoy Cristo, hoy Dios que está en este lugar, Él dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sé sensible al corazón de Dios. Si hoy oyes la voz de Dios que te está diciendo y te está hablando, no endurezcas tu corazón. Y yo te quiero decir el día de hoy, dice el libro de Ezequiel en el capítulo 11, verso 19, Él iba a cambiar tu corazón y iba a poner ese corazón y quitar ese corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne, ese corazón duro. Hermano, si alguien era duro era yo. Si alguien era ofensivo era yo. Si alguien lastimó a sus hijos fui yo. Si alguien deshonró a sus padres fui yo. Pero un día escuché la voz de Dios, donde reconocí que yo había sido ese perverso. Y si tú escuchas hoy la voz de Dios, no lo endurezcas, ríndete a Él. Porque Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Creerás o le negarás? ¿Te rendirás a Él o le darás largas? Dirás, Señor, tienes razón, o dirás, no me interesa Dios. Abandonarás ese pecado al cual te has aferrado, o dirás, todos pecan. No me interesa mi esposa, mi esposo. No me interesa mi matrimonio. Cuando tú no quieres rendirte a Dios, tú mismo destruyes tu matrimonio. Por eso yo te pido el día de hoy, si tú escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Mejor yo te digo, medita en lo que escuchaste. Medita si es que tu corazón se ha endurecido. Medita cómo está tu vida, cómo está tu relación con tus hijos, con tus padres, con tu esposa o con tu esposo. Medita si no eres ese mentiroso o ese adúltero. Medita si no eres ese que se esconde a hacer lo malo. Medita si no eres esa persona amargada, ese celoso o esa celosa.
tú puedes hoy decir es cierto. Porque dice la Escritura que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque hoy escuchaste la palabra de Dios y no has creído en el Hijo de Dios. ¿De qué lado estás? ¿Por qué no terminamos y meditamos? Cierra tus ojos y tú medita cómo estás. Nuestro propósito no es llevarte a una religión, es que tú escuches la voz de Dios, que tú hoy seas sensible a las palabras de Dios. Cierra tus ojos y oramos. Cuando tú escuches la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, y tú eres sensible, tú le dirás, sí es cierto, Señor. Yo soy esa o yo soy ese. ¿Cuánto he lastimado? Les digo que los amo, pero con mis hechos lo niego. Les digo que amo a mis hijos, pero no les doy lo mejor. Lo prefiero gastar en mujeres, en alcohol, en vicios. Digo que amo a mi esposa y mis ojos están en la mujer ajena. Digo que honro a mis padres, pobres viejos, cuando solamente los ocupo por interés. Aquella mujer que te amamantó, que te cuidó. Tal vez hoy ya te sientes fuerte, pero no sabes si como aquella ocasión mi madre, yo le decía, ¿por qué no comes, mamá? Me dijo, no tengo hambre, hijo. A pesar de eso somos insensatos. Y si tú hoy decides, acércate a Jesús. Mira, no te queremos convencer, el que te convence el Espíritu Santo. Y mientras escuchas este canto, medita. Medita en aquello que te ha separado de Dios. Pero si tú hoy crees en Él y pones tu confianza y empiezas a caminar con Él, Él quiere darte una nueva vida. Medita cómo estás, medita qué ha pasado con tu vida, con tus padres. Medita en aquella mujer que te ha criado, aquel hombre que tal vez tuvo que trabajar tiempo extra, darse por ti. Y aún todavía, a pesar de eso, ahí tienes a la madre abnegada orando por el hijo rebelde. Oh Padre, muchas gracias por aquella persona que tú has llevado a una casa que le hablen de tu palabra, Señor. Porque es el evangelio que tú has mostrado. Tal vez a través de un familiar te han hablado de Cristo muchas veces. Hoy medita. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y mientras escuchas este canto, yo te pido que vayas a Dios, que reconozcas, hermano, amigo que estás aquí. No queremos mover tus emociones, ni trabajar con tus emociones, sino con verdades. Y cierra tus ojos y ahí estamos hablando al Señor. Mientras escuchas este canto, medita.
Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Dice el canto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Amado Dios, hoy podemos tomar la decisión, Señor, de creer en ti, Señor, o rechazarte. Y aunque tal vez haya personas que te rechacen y tu corazón se parta, tú no dejarás de buscarlo, Señor. Pero también va a haber aquellas que hoy decidan rendirse a ti, Señor, que busquen obedecerte, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego, Señor,
graba este mensaje en el alma, en la mente de mis hermanos, de todos los oyentes, Señor. Por favor, Señor, aún añade, si te place, Señor, si es lo correcto, añade, y si hay algo que sobra, quítalo, Señor. Solamente aquellas palabras, Señor, que llevan a vida eterna. Padre, gracias por cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque los trajiste, porque los cuidaste, Señor. Gracias por sus familias. Gracias por sus matrimonios, por sus hijos, Señor. Gracias por sus padres, Señor. Gracias por los hermanos que tengan. Padre, muchas gracias, porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pues